Bienvenidos, queridos amigos, a su canal Destellos de su Gloria. La reflexión para este día la encontramos en el capítulo 2 del libro de Génesis. Cabe señalar que en este capítulo encontramos cosas extraordinarias y en primer lugar quiero mencionar que Dios, en el principio de la creación, en el séptimo día, fue instituido como el día de adoración de nuestro Dios Todopoderoso. No existían judíos, no existían mexicanos, no existía aparentemente ninguna nacionalidad, solamente la raza humana. Es por ello que para la raza humana es el día sábado, pues Dios lo estableció así y Él es nuestro creador. Nota cómo dice el versículo 1 al versículo 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, verso 2, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Queridos amigos, queridos hermanos, si hay un día que Dios estableció desde el principio de la creación y no era para judíos, no era exclusivamente para un grupo religioso, era para la raza humana. Y si tú eres parte de la raza humana, entonces es el día por las cuales tú debes adorar y reconocer a ese Dios creador del universo y de la tierra. Dice la Biblia que el séptimo día, que es el sábado, dice la Biblia que lo santificó, lo reposó y también fue bendecido. Así que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y poder obedecer a su voz y a su palabra y podamos ser fieles a nuestro Creador. De igual manera, queridos amigos, en este capítulo encontramos en el versículo 8 lo siguiente: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Nota la palabra y plantó el Señor Dios. Quiere decir que entonces el Edén ya existía. Tú vas a plantar algo que ya existe. Es por ello que Dios ahora permite que lo que Dios había creado ahora pueda de igual manera plantar el Edén en esta tierra. Es un lugar maravilloso que Dios había establecido para que el ser humano pudiese no solamente escuchar la voz de Dios, sino también desarrollarse de manera integral y que pudiese crecer a la estatura de nuestro Dios Todopoderoso. Pero de igual manera, cuando vamos al versículo 15, nota cómo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El propósito de Dios al crear al ser humano era que pudiese reflejar la gloria de nuestro Dios, de su Creador. Es ahora que el ser humano también es colocado en el huerto del Edén y entonces encontramos el principio del trabajo. Dios lo diseñó también para tener capacidad de poder ser útil, cultivar y cuidar. Ahí está el trabajo. Y de igual manera en el versículo 16 nota como dice la Biblia: y ordenó el Señor a Dios el hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. La palabra de Dios ya existía, pues Dios es eterno. De igual manera, su ley, sus mandatos ya existían. El ser humano tenía que ejercitar su fe en ese Dios creador que, aunque lo veía, tenía que obedecer los mandatos de nuestro Dios para preservar la vida en el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, encontramos en estos dos pasajes
que el ser humano debió ejercitar confianza y obediencia en la palabra y en los mandamientos de nuestro Dios. Versículo 18 menciona lo siguiente: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera para su vida. Queridos amigos, Dios se encargó de poder diseñar a una compañera que pudiese apoyar al ser humano en su crecimiento diario. Es por ello que dice la palabra del Señor en el versículo 21, nota cómo dice la palabra de Dios: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. La primera cirugía, el primer cirujano de todas las edades es nuestro Dios. Encontramos la primera cirugía y percibimos que de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, dice la Biblia que formó una mujer y la trajo al hombre. Qué maravilloso, porque tanto el hombre y la mujer son creados por el mismo Creador, por el mismo Dios. Versículos anteriores también encontramos que el ser humano tenía una capacidad extraordinaria para crear, y encontramos al primer científico de la historia, al ser humano colocándole nombre a cada uno de los animales del campo que Dios había creado. Fuimos creados de manera extraordinaria, con capacidades intelectuales maravillosas. Así salimos de las manos de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios es el creador de la verdadera ciencia y se la comparte al ser humano, y estamos llamados a hacer buena ciencia en nuestros días. Pero hablando de estos últimos pasajes, encontramos que también Dios es el creador del matrimonio. Nota cómo dice el versículo 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban cubiertos por la gloria de nuestro Dios. No había pecado, todo era paz, todo era felicidad. Estaba la palabra de Dios, estaba el día de descanso, estaba Dios como creador, estaba el ser humano, estaban los animales, estaba la palabra de Dios, estaba la revelación de nuestro Dios, estaban las leyes, era todo un mundo extraordinario. Quiero animarte a que puedas confiar en la palabra de Dios y permitir que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Confía en el Señor. Que el Señor te bendiga este día.